Buenas noches, hola, hola. ¿Cómo estás, Jean-Paul? ¿Todo tranqui? Acá estamos otra vez calibrando todo para que salga todo de la mejor manera. Ah, perfecto, perfecto. Como siempre. Sí, ahí estamos, ya arrancando de nuevo. Eh, esa que también pensaba, Dem, antes de presentar, el tema a tratar es el Cerro Uritorco y vamos a desarrollar experiencias, Sí. particularmente acá de mi colega Dem, que tuvo la experiencia vivida personalmente reiteradas veces. Pero ¿sabes qué pensaba? Como si llega un español, si llega un alguien de Puerto Rico, etcétera, etcétera. ¿Cómo encaminar el tema, no? ¿Habrá en el mundo un lugar parecido al nuestro? Eh, Relacionados hay varios. Parecidos, sí, parecidos. Pero es un lugar con presunta actividad extraterrestre. O sea que puede ser Área 51. Si bien este es un lugar natural, que se manifiesta como un lugar natural, de fenómeno extraterrestre y no generado por el hombre, digamos. Porque vos tenés el Área 51, pero es porque metieron naves ahí, qué sé yo, ¿entendés? No es lo mismo Sí, que el, sí. que bueno, el primero vamos a ubicarnos donde está el Cerro Uritorco. ¿Tenés la data ahí? Ahí estamos hablando con claridad de la Argentina, ¿sí? Exactamente, Particularmente en la provincia de Córdoba, ¿m? exacto. Más específicamente en Valle de Punilla, cerca de la localidad Ujú. de Capilla del Monte. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Muy bien, muy bien, Así muy bien. que partiendo de esta base, la información mínima que tendríamos que tener, vamos, yo te acompaño, Dem, decime y contale a la gente parte de tu vida. Bueno, no, esto. Recordemos que es uno de los cerros más altos, creo que tiene alrededor de 1800 metros. Eh, si no me equivoco. Nada, esto arranca en el 2001, que yo fui por primera vez. 2001, sí. Entre el 2000 y el 2001. Fue una experiencia increíble. Pero bueno, mucha gente que va dice tener experiencias y ver cosas. Yo vi cosas, sentí cosas, ahí hay cosas. Y pasaron cosas Yo en esa época, te estoy hablando, yo tenía aproximadamente 21 años más o menos. Hace un montón. Yo llevé una cámara que en ese momento tenía un cassette chiquito de cinta y además tenía una SD, ya tenía una memoria flash, tipo flash. La cámara no era súper tecnológica, pero se la bancaba. Eh, Perdón, eso fue en la segunda vez que llevé la cámara. La primera llevé una cámara común, una cámara de fotos, me acuerdo. Pero lo misterioso de la cámara, la primer cámara, lo misterioso fue que de la cámara de fotos es que cuando subíamos se cargaba la pila de la cámara y cuando bajaba se descargaba, o sea, la cámara Bueno, estaba descargada la pila y cuando subíamos al cerro en ese momento que estábamos en el 1 a 1, mirá que estoy hablando, es un montón, bien. 2000 creo que fue el 2000, salía 5 pesos subir al cerro, porque recordemos que el cerro es privado, ¿no? Sí. El cerro Ah, tiene mira, dueño. yo como leí, creí que hoy le habían puesto un precio, pero evidentemente, según lo que vos me decías, hace mucho ya existe el No, costo de la o sea, 5 visita. dólares, claro. Sí, eran 5 dólares. Sí, sí, sí. Pero en ese momento vos podías subir como se te antojara. Si nosotros éramos un grupo de cuatro personas, o sea, yo y tres Sí, más y yo sería. Eh, y nada, en ese momento te decían, bueno, subí, había un lugar abajo una proveeduría donde vos comprabas algo y subías. No había, ahora tenés que ir con guía, si tenés que ir temprano porque después si llegás a la mitad bajás, no te podés quedar arriba. Bueno, nosotros fuimos, en esa época podías, con 5 pesos que pagabas, que eran 5 dólares, subías solo, no necesitabas guía y además, bueno, pasa que hubo accidentes ahí, tuvieron que ir a buscar gente que se cayó, que ha fallecido lamentablemente algunas personas por subir por lugares que donde no se debía. claro. Y si bien el camino estaba marcado, muy marcado, había lugares bastante peligrosos, digamos. Lugares muy empinados donde
podía llegar a caer. Además, a la mitad del cerro te empieza como a faltar un poco el aire y ahí cambia todo. Se reduce un poco el oxígeno arriba, cambia la composición del aire y respiras diferente. Además que me vas cansado, ¿no? Porque vas en subida, obviamente. Y en ese momento subimos sin ningún tipo de nada, de preparación, nada. Y subimos, como mucha gente subía, ¿no? Mucha gente, Claro, ya te digo, era libre. literal una aventura. Fue una aventura, sí, de hecho subimos, empezamos a subir a la tarde, después del mediodía, si mal no recuerdo, y llegamos a la noche arriba, prácticamente ya era de noche. O sea que fue a la tarde que subimos, sí, después del mediodía, mucho después, porque en verano siempre viste que anochece más tarde. Y habremos llegado como a las 9 arriba, a las 8 más o menos. Fue difícil para mí no tanto, porque yo estaba muy entusiasmado, yo sentía que tenía que subir. Yo no soy místico, te digo lo que pensaba, digamos. Yo estaba en casa y un día dije, tengo que ir. Y bueno, con estas 3 personas fuimos y fuimos, ¿no? Y subimos. No lo pensé, digamos, era algo que no pensamos. Nos establecimos abajo, de hecho nos fuimos a un camping, fuimos con una carpa y abajo hay un arroyo. Estuvimos ahí, dormimos a la intemperie, digamos, adentro de la carpa, pero estuvimos ahí a la intemperie, no estábamos en un camping. Y bueno, hasta nos bañamos en el arroyo. Creo que el último día estuvimos en un camping, en el camping municipal, creo que se llama Calabalumba, para asearnos y todo bien, más cómodo. No recuerdo bien. Incluso tengo fotos, después por ahí las podemos pasar la próxima que hacemos el programa más corto. Che, Dem, imagino, ¿sabes que se me está complicando para interrumpirte en el sentido de 3 experiencias distintas? Como todo en la vida, ¿no? Iniciarla de una manera de cero, como vos estás contando, y en aquella época, a la segunda y a la tercera, es como que me surge interrumpirte y repreguntarte cómo fueron las 3 experiencias, por lo menos el primer momento de subir, y bueno, la adrenalina propia de ya, cuando me imagino en la tercera o la última, de ya conocer un poco el paño, ¿no? Y vivirla por ahí un poquito más relajadamente. Igual cada experiencia habrá sido diferente, supongo. Sí. No, nosotros subimos una sola vez hasta arriba. Incluso en ese momento te podías quedar a dormir, hacías lo que querías. Y nosotros, como llegamos de noche, armamos la carpa como pudimos, porque había. Te cuento que en la subida, bueno, las personas que estaban conmigo se sentían cansadas. Yo tenía una obsesión por subir, por lo tanto no sentía prácticamente nada. Sí. No te voy a decir que estaba cansado porque no es verdad. No sé por qué razón yo sentía, también era más joven, ¿no? pero las otras personas que estaban conmigo eran de mi edad y sin embargo se sentían cansados y nada, subimos, yo subí igual, de hecho agarré una de las mochilas que una de las personas no podía llevar y la cargué conmigo para llegar arriba, porque esa persona ya no daba más, entonces ya llevaba doble equipaje, porque recordamos que no estábamos en camping. Vos estabas recontra focus. Y yo creo que evidentemente no era una cuestión física, porque si no ninguno tendría que haber llegado. Pero de verdad que se le complicó. Bueno, por ahí, según lo que me dijiste, en una de ellas, al menos en una segura de las 3, fuiste con tu mujer, con quien hoy seguís, y 2 amigos. Claro. O sea, eran 4 personas. Claro. Bueno, a ella la tuve que ayudar, tuve que agarrar los bolsos de ella, también todo lo pesado, porque ella ya no podía subir. En un momento, a la 3/4 del cerro, ya no podía subir ella. Y los otros 2 amigos también estaban un poco cansados, pero bueno, yo siempre decía, vamos, que tenemos que llegar, lleguemos y después nos cansamos. Y llegamos. Cuando llegamos ya estaba prácticamente oscuro. Poner en 20 minutos se oscureció. Aprovechamos a armar la carpa como pudimos, porque como te decía, que no estábamos en camping. Entonces andábamos con todo encima. Cuando nos trasladábamos, si hubiéramos estado en camping, por ahí dejábamos la carpa y todo y era más liviano subir. El tema es que la necesitamos igual arriba, porque ya era de noche y no podíamos bajar. Cuando es de noche vos no podés bajar ni subir, porque es peligroso, realmente es peligroso. Y nosotros, totalmente inconscientes, nos quedamos arriba. Igual, ojo, se quedó mucha gente, subió mucha gente, incluso había gente ya que se quedaba ahí arriba. Evidentemente en esa época era normal. Exacto.
Lo que sí tenemos que aclarar es que, bueno, hay todo un tema místico con el cerro, ¿sí? Que se relaciona con lo extraterrestre, pero de una manera más metafísica. Nosotros estamos acostumbrados por ahí a relacionarlo con lo tecnológico, con el tema extraterrestre como una entidad de afuera. En cambio, este tema tiene que ver con una ciudad intraterrena que se dice ahí, ¿sí? Ok. Eh, esto lo plantea gente de ahí, digamos. Que hay una ciudad que se llama intraterrena dentro del cerro que se llama Erx. Es la primera teoría sobre Erx, que es una ciudad intraterrena que significa encuentro de remanentes cósmicos siderales. A la miércoles. Fue planteada, sí, fue planteada alrededor de 1983 por Néstor Acoglianis, que lo estoy leyendo acá porque nunca me acuerdo los nombres. Néstor Acogliani, que es Ernesto, en realidad. ¿Qué año me Néstor dijiste de Acogliani. él? 1983, él crea la historia, digamos, de que dentro del cerro había una ciudad intraterrena, digamos, obviamente, valga la redundancia, donde estaban estos remanentes cósmicos siderales, que bueno, que después se une un profesor de ahí que se llamó Terrera, y hay toda una historia ahí, por allá, por el 1934, ¿sí? Eh, también un maestro de Bolívar, mira, un maestro de Bolívar, escucha esta historia, viaja al Tíbet. El tipo pasa 8 años en el Tíbet, esto es posta, ¿eh? ¿Cómo viajó al Tíbet? No sabemos, nadie sabe. Sí. El tipo viaja al Tíbet, pasa 8 años aprendiendo supuestamente cuestiones místicas y y metafísicas, y vuelve a la Argentina. Este señor se llamaba, ya te digo porque nunca me acuerdo, Orfelio Herrera. Ok. Orfelio Ulises Herrera. Este hombre viene a la Argentina en busca va al Cerro Uritorco y busca un elemento que él sentía que estaba ahí y que es un elemento de liderazgo, de poder, de mucho poder, que fue el bastón de mando. No sé si escuchaste hablar del bastón de mando que encontraron en el Cerro Uritorco. No, la verdad que no. No, bueno, esta historia se relaciona después con la ciudad de Erx. Supuestamente este bastón de mando es un bastón de piedra basáltica negro, que está todo tallado, de hecho existe. La última vez que estuvo cerca estuvo en Berazategui, mira lo que te digo, porque después se fue legando de familia en familia, de conocidos. Este hombre, Ulises Herrera, le enseña a otro que sería como su pupilo, ¿no? Sí. Se llama Alfredo Terrera. Le enseña todas las artes místicas, entre comillas, lo esotérico y qué sé yo. Pero cuando viene él de allá del Tíbet, pasaron 3 años, creo que pasan, y él en 1934, Orfelio Ulises Herrera, encuentra el bastón de mando. Bastón de mando que hasta lo buscaron presidentes, ¿eh? Mirá. De hecho, Menem fue a buscarlo. Vino a buscarlo incluso acá a Berazategui, donde estuvo la última vez. ¿Por qué? Porque este Ulises Herrera se lo hereda a su pupilo, que sería la persona que él le estaba enseñando, todo lo que es lo metafísico y para qué servía y qué sé yo, a Terrera. Bueno, a Alfredo Terrera. Todo esto es una rehistoria, aunque no lo creas, tiene un montón de contenido. Imagínate, es un profesor de Bolívar un maestro de Bolívar que se va a estudiar al Tíbet, a aprender metafísica y qué sé yo. Dicen que dormía en un cuartito sin techo, se tapaba con cueros y meditaba constantemente. Estuvo 8 años en el Tíbet este tipo. A buscar la historia porque es real, ¿eh? Yo no te estoy inventando nada. No, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, y este bastón de mando se linkea, aparentemente es una herencia de los comechingones, los aborígenes que vivían ahí.
A ver, ahí Eh, yo me voy enlazando. Decime, porque más o menos fue los años que me estás charlando vos. 1976, un sí, grupo de turistas afirmó que había visto un objeto volador no identificado descendiendo de la cima. Esto en 1976 tengo el dato. Después, en 1986 apareció una huella circular en la ladera del cerro. en el cerro Pajarillo, creo que es Pajarillo, algo así Mira, que es. aparentemente sería como quien dice la marca de una nave, ¿no? Extraterrestre. Exacto, Y, sí, es un círculo quemado, sí, y sí, sí, es después verdad. el dato como por año que tengo de 1991, un fotógrafo local capturó imágenes de un destello luminoso que se movía rápidamente y desapareció en el horizonte. Digamos. Eso era como dato de tres eventos en años, el 76, 86 y 92. Bueno, pero pará, porque, a ver, yo lo que voy, todo esto decanta en lo mismo, lo que la historia que estoy contando de Ulises Herrera y del otro, de Alfredo Terrera, que es el heredero del bastón de mando. El bastón de mando, como te digo, es un bastón de piedra basáltico que tienen los líderes de muchas épocas, aparentemente. Ok, Es lo que cuenta Ulises Herrera, que viene del Tíbet. Entonces, este muchacho dice que aparentemente ese bastón era de los comechingones. Y los comechingones se lo dieron seres extradimensionales, de otras dimensiones. De ahí viene la ciudad de Erx, ¿sí? Que es la ciudad que está adentro del cerro, supuestamente. Algunos dicen que es física, por lo que dicen que hay una puerta física. De hecho, hay fotos de lo que parece ser una puerta, ¿sí? De sí, piedra. Y hay puertas que son como espirituales, digamos dimensionales, para llevarlo a la física, ¿no? Son sí. dimensionales donde vos podés. Erk es una ciudad intraterrena, está dentro de lo que sería el Cerro Uritorco, sea dimensional o sea física, ¿sí? No importa. No se deciden bien cómo es. El tema es que tenés las dos opciones. Vos podés creer lo que quieras. Y se accede a través de esa puerta y después adentro te teletransportas con espejos. Dicen que los seres que viven ahí son seres de otro planeta, aparentemente, que viven ahí adentro. Muy antiguos, muy antiguos. Ok, Y que las luces que se ven son los seres Derks que van y vienen. Salen, son seres de luz, como seres lumínicos, y los tipos van y vienen, se trasladan, ¿sí? Ahora, el fenómeno extraterrestre tiene que ver con eso, es eso en sí, no lo sabemos. Porque como vos decís, si hay una marca, como una especie de quemadura sobre el cerro ese pajarillo, creo que era, eh, entonces sería una nave media física, o sea, sería una nave de las típicas naves, típico tipo plato volador, no lo sé. Entonces, el tema es dónde empieza lo tecnológico, en dónde empieza lo espiritual y dónde terminan ambos. Entonces, lo que yo sé es lo que vi. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que contamos, que ya llegamos a este punto, del tema del bastón de mando, de que llegamos a los comechingones y que ellos se lo heredaron de seres superiores que no son de este planeta, o al menos de esta dimensión. ok. Es un tema. Bueno, nosotros, volviendo a la historia de cómo lo que pasó, digamos, lo que viví yo, lo que vimos nosotros, Sí. llegamos arriba del cerro, no nos quedó otra que armar la carpa. Bueno, arriba había una especie de neblina, porque ya es prácticamente. Pero estaba nebuloso, digamos, había una especie de neblina, ¿sí? Sí. Arriba. Que normalmente no, a veces está, a veces no está, a veces está despejado y se puede ver la ciudad, las luces, las estrellas, todo es una locura. Pero esa noche justo nos tocó esa noche. Era como un rocío bastante molesto, pero bueno. Armamos la carpa como pudimos porque había viento ahí arriba. Y la pusimos con piedra, no le pudimos poner las varillas, nada, así que la armamos con piedra como una especie de choza y, y nos quedamos, dormimos ahí. Mientras nosotros estábamos armando la carpa, que ya había obviamente, la noche nos había sorprendido. Estaba todo oscuro, porque obviamente ahí arriba no hay luces, no hay nada. Sí. Y vos sabés que se veía por allá, se escuchaba que había gente, porque ya después esa neblina no nos permitía ver a 5 metros, ya no veías. Por ahí, sí, 5 metros, calcular, no veías bien ya. Alrededor sí, más o menos.
Y había gente por todos lados durmiendo, ¿no? Había unos cuantos en unas bolsas por allá sin ni siquiera carpa, nada. Otra gente por allá, y bueno, gente que tenía preparación, algunos. Y nosotros no, nosotros 4 estábamos como llegamos, armamos eso. Mientras armábamos la carpa, yo miro hacia allá, hacia arriba, hacia una parte que era como... El cerro en una parte es como una especie de herradura, ¿sí? Y nosotros estábamos justo en el medio y había una parte donde vos te vas para abajo y chau, fuiste, no la contás más. A 3 cuartos de cerro aproximadamente hay una parte que llama, creo que se llama Valle de la Luna, le dicen algo así. Algo así, no recuerdo bien. Valle de los Espíritus ni Pepe, ¿no? O puede ser Valle de los Espíritus, me Porque parece. justo Si no recuerdo pasó una captura que señala con un cartel serio, un recuadro de madera con el nombre, capaz que era ese, pero no importa, más allá del... Sí, sí, puede ser Valle de los Espíritus. Lo que pasa es que yo me lo confundo con otro lugar. ¿Y ahí hay Sí, como, Valle de los ahí hay Espíritus. como una casa, una estructura? Cuando nosotros fuimos había una estructura de piedra, había medio rota, Esa foto la tenemos, tenemos una foto de eso. Bueno, ese lugar es hermoso. Mucha de la gente se queda ahí. Mucha de la gente se queda ahí porque además descansás, es un lugar plano donde podés armar carpa y porque la mayoría de la parte de arriba, la cima del cerro, es rocoso. Entonces es muy difícil acampar ahí, ¿sí? Claro. Podés encontrar partes de tierra, pero es bastante complejo con la piedra clavar algo, no podés clavar una estaca, nada. Sí. Nosotros armamos la carpa como pudimos, en una especie de hueco, y ahí pusimos las piedras arriba, donde pudimos resguardarnos del rocío ese que había, que a la larga te mojaba la ropa, todo, y también del viento, ¿no? Que estaba terrible. Bueno, nada, mientras armaba una carpa, de pronto miro así en esa parte, veo que ya había gente por ahí que se escuchaba, y veo que unos gritan, claro, al mismo tiempo yo miro y aparece una especie de luz. Si te tengo que describir, es como una luz LED, muy difusa, muy etérea, una cosa, no sé cómo explicarte, esponjosa. Es una cosa como... Y el tamaño es relativo porque estábamos en una parte y por la visión limitada yo no podía calcular, pero sería como, no sé, tendría de diámetro 3 metros, no menos, 2 metros, más o menos. Y era así como una esfera de luz, una cosa de luz, pero no tenía bordes definidos, ¿sí? Bueno, aparecía y así como aparecía se iba, desaparecía. Pero no desaparecía como apagándose, ¿sí? Y no aparecía apagándose. Era como si apareciera entera y desapareciera entera, ¿entendés? No se iba achicando la luz, como si apagaras una linterna. Era como si se manifestara y desapareciera. Era muy raro. Sí. Muy raro el comportamiento. En silencio. No había tormentas, no había trueno, no había actividad eléctrica. De hecho, no tenía rayos ni nada. No tenía plasma, que normalmente una esfera de estas de una especie de rayos que una centella se puede desprender de un rayo, o alguna especie de electroestática. Calculé un montón de cosas que más o menos en el momento, mientras armaba la carpa con el viento, se volaba todo, no podía calcular bien, pero sí nos quedamos. No fuimos no fui el único, porque de hecho cada vez que aparecía otra, porque no fue la única, aparecieron varias, la gente por allá gritaba, qué sé yo, como contentos de que habían visto algo, y eran esferas que aparecían y así como se manifestaban. Digo manifestarse porque no es que aparecían, no sé cómo explicarlo, nunca vi una cosa así. Ojo, yo no digo que sea espiritual ni energético, no digo nada, digo lo que estoy escribiendo. Lo que viste. Exactamente, ¿sí? Como un testigo ocular. No estoy arriesgando ninguna definición de nada, simplemente estoy describiendo. Para la gente en el mundo quizá que no es de Argentina, de un lugar ultra popular, se lo conoce por todo esto que vos estás comentando. En tu caso lo viste personalmente, pero mucha gente va por turismo, por curiosidad, pero es recontra visitado el lugar. Sí, de hecho hay gente que ha ido un montón de veces y nunca vio nada. Pero bueno, justo nos tocó a nosotros ver. Y yo he visto hasta 3 o 4 esferas aparecer y desaparecer. Fue muy extraño. Muy extraño. El tema de la situación era incómoda con el tema del viento y la bruma esta especie de rocío.
Así que bueno, no nos quedó más este, que refugiarnos en la carpa y bueno, ya después del mismo cansancio nos dormimos. Como pudimos, ¿no? Medio sentados, medio, porque eso era una situación incómoda, con las mochilas y todo junto, era mucho. Y no veíamos nada, ¿no? Creo que teníamos una linterna nada más, veíamos muy poco. Sí, linternas teníamos, no teníamos celulares en esa época. Y nada, fue una situación hermosa, pero a la vez extraña. Y yo lo pasé por alto, digamos, no profundicé, no charlamos, lo único que dijimos fueron, ¿viste eso? Sí, vos sí también. O sea, todos dijimos que lo vimos, pero estábamos cansados, la mayoría estaba cansado, entonces nos dormimos, yo me quedé despierto hasta lo último, adentro de la carpa, y al otro día, bueno, ya cuando abrí los ojos ya era de día, continuaba la neblina un poco, esta bruma, esta cosa, pero ya se veía un poco más y después se fue despejando de a poco. Pero sí, la experiencia es una experiencia ajena a uno. No te sentís, digamos, si sos objetivo, no te sentís incluido ni bendecido, ni ninguna cosa mística. Podés hacer presencia podés compartir esa experiencia sin sentirte involucrado, que es lo más objetivo que uno puede entender, ¿no? Porque por ahí quizás, viste, va gente que dice, no, sí, esa experiencia me cambió la vida. La verdad que no sé qué hizo. Si hizo algo en nosotros, en mí, no te voy a decir. No lo sé. Sí. Sé que fue una situación extraña. Ahí amerita aclarar una cosita que coincide con lo que vos me estabas comentando en tu experiencia personal. En el 2005, gente que ascendió al cerro, etcétera, a la cima, también habla con claridad de una cierta apreciación de energía bastante especial, particular, diferente. Y no, esto no sé si está hecho o mandado a hacer. Esto literal no estoy inventando. Había tomado nota de varios resúmenes, de leer y leer. Una mujer afirmó haber visto una figura luminosa en la ladera del cerro y haber sentido una sensación de paz y bienestar. O sea, particularmente lo mismo que vos me estás diciendo, quizás la experiencia de otra persona, ¿no? Sí, como todas las experiencias, tiene que ver con la predisposición psicológica de uno, ¿no? Si uno va con la predisposición a encontrar algo que le genere bienestar, es probablemente que si pasa algo lo va a sentir. Somos seres muy... cualquier situación a nosotros influye en nosotros, nos induce. eh, sí, sí. Pero bueno, eso está, ya te digo, la predisposición psicológica que uno lleve. Si vos vas con una predisposición a tener miedo, a decir, bueno, lo que aparezca va a ser malo, obviamente vas a tener terror. Una persona muy famosa que fue y que vio luces, que de hecho va cada tanto, es Patricia Sosa. Y cuenta una historia parecida describe las luces como yo las describo. Es una manifestación de una luz y se va, aparece y se va, aparece y se va, sin ruido, sin reflejarse en ningún lado, no se reflejan. Esa luz no refleja, no ilumina, no sé cómo explicarte. Claro. Eso también es muy llamativo, es una luz que no ilumina. O sea, donde aparece no ilumina las rocas, no ilumina el suelo. Es Sí, una sí. luz que se manifiesta y se va. O sea, aparece, se va, pero no brilla, no te ilumina el cerro, ¿entendés? Quizás no, nosotros decimos luz, pero quizás no sea luz, ¿sí? Puede ser energía, algún tipo de plasma que nosotros no conocemos. Algunos dicen que por la composición geológica, eh, porque es una composición de feldespato, cuarzo, el cerro, y quizás genere todo ese cuarzo y todo esto, genere algún tipo de descarga, se ionice y se descargue energía. Como una electroestática, pero debería comportarse más como un rayo que como una esfera de luz que se presenta y se va, en silencio. Es muy extraño y que no ilumina. Este, pero sí es raro. La sensación que te da yo en mi caso, como yo trato siempre en la vida, traté de ser objetivo, de tratar de observar y aprender sin involucrarme. Para poder ser objetivo tenés que hacer eso, para al menos a mí me funciona así. Yo no sentí relación con el fenómeno, ¿entendés? No me predispuse a decir, si aparece algo me va a hacer bien. No, la verdad que no fui a eso. Sentí que tenían que ir
y pensaba que iba a ser bueno ir para aprender, para ver qué pasaba, si era verdad algunas cosas que se contaban. Y vi cosas, pero vi lo que te describo y no te puedo decir si me hizo mal o me hizo bien. La verdad que no, no lo veo desde ese punto de vista. Sí respeto las otras personas, como te decía, Patricia Sosa dice que fue, presenció lo mismo. Creo que, no subió al Cerro Uritorco, o empezó a subir y lo vio mucho abajo, mucho antes, más abajo, las luces, o subió otro cerro, creo, por lo que le entendía ella. Ella lo describe en una nota de la tele, y ve que desde el cerro salían esas luces que aparecían y se desaparecían, lo Claro. mismo que describo yo. Muy similar. Patricia Sosa, cantante famosa argentina, ¿no? Una mujer Exacto. grande que, bueno, evidentemente ha compartido este tipo de actividad que ha hecho Dem y nos está genuinamente comentando su experiencia. Dem, viste que es verdad, ya también me había sonado cuando hablabas del tema de los eh, equipos. Y tengo el dato también que muchos visitantes han sentido alteraciones en sus dispositivos electrónicos. Eso también, o sea, comportamientos extraños que de repente dejaban o no de funcionar mediante a la cercanía del cerro y todo este espacio donde vos también te dirigiste. O sea Mira, que, yo tenía, sí, sí, no, no, decime. cuando yo fui la primera vez, esa vez que fuimos, teníamos una cámara de fotos, ¿no? Que tenía una parte más electrónica la cámara, no era la cámara común de fotos, era una cámara Sony, creo, muy buena. Y esa cámara andaba raro, de pronto se le borraba la pantalla, tenía una pantalla LCD monocromática, muy simple, tenía porque se podía programar la hora, el disparo del flash, no me acuerdo. Creo que está guardada esa cámara. Lo que sí tenía, que a veces sí, por ahí se cambiaba la fecha, ¿sí? En esa zona. Las fechas creo que en las fotos aparece la fecha Claro, cambiada. que se acostumbraba en aquella época a ese tipo de equipamiento, tenía fecha y hora quizás. Claro, sí, sí, las más modernas, creo que es Sony. Después lo voy a buscar y incluso vamos a pasar algunas fotos, quizás en la semana que viene, con fotos donde estamos ahí. Yo Sí. estaba tan joven. Eh, y sí, lo que pasó fue que la cámara cuando estaba abajo tenía las pilas, tenían baja la carga baja, y cuando subimos se cargaron solas las pilas. Eso sí, es real. Yo te digo, es real. ¿Cómo funcionó? ¿Qué pasó? No lo sé. Cuando después subimos al cerro, miro la carga y marcaba la carga completa de las baterías, de las pilas. Cuando nosotros estábamos abajo, la carga estaba baja, estaba muy baja. Creo que tenía un cuarto y después tenía el 100%. O sea, eso sí es real. No sé cómo funciona, no sé si hay alguna especie de electroestática, algo que pueda llegar a generar una carga de baterías, de pilas, pero se cargaron. La tercera vez que fui, ya llevé una cámara, ahí sí, llevé la cámara, estábamos en una época más moderna, llevé una cámara, no recuerdo bien el año, después voy a buscar bien fotos y eso. Llevé una cámara de filmación ya, una cámara chica, que tenía, como te había dicho, cassette de cinta para filmar, cinta, y una memoria tipo flash, ¿no? Lo que pasó con esa cámara fue que nosotros no subimos otra vez el cerro, pero estuvimos por ahí cerca. Incluso estuvimos expedicionando sobre un cerro cerca a ese, subimos otro cerro. Y lo que pasó con esa cámara fue muy raro. Eso sí fue muy extraño. La memoria flash, bueno, la cámara en la cinta filmó normal, pero en la memoria flash, cuando bajamos de hacer la expedición esa a otros cerros, que estaban alrededor del cerro Uritorco, la llevé a un ciber de ahí para poder vaciar la memoria flash, porque era mejor grabar en la memoria flash. Gastas menos energía y todo, porque viste que la cinta, el carretel gira, qué sé yo, y te gastaba más batería de la cámara. Entonces, yo quería vaciar la memoria flash para poder seguir grabando ahí. Y no me acuerdo si tenía algún pendrive, alguna cosa donde quería, no me acuerdo dónde quería bajar creo que quería hacerlo grabar en un DVD, en un CD, en un DVD, no recuerdo bien. Y había un ciber ahí, ¿te acordás que antes existían los ciber? Sí, sí. Entonces, cuando lo llevé me dice, no, mirá, no lo puedo abrir porque tiene un virus. Mi computadora de mi casa tenía antivirus, todo. La cámara se había ido sin virus. La memoria no tenía virus, ¿sí? Entonces, digo, bueno, qué raro, digo, pero qué sé yo, bla, bla, bueno,
Cuando pasa el tiempo, no pude hacer una copia de las fotos, quedaron ahí. Cuando llegamos acá, a casa, se me da por meter la memoria en la computadora, digamos, en el lector de la computadora, en el lector de flash. No recuerdo si metí ahí o enchufé la cámara directo, creo, a la computadora. Bueno, el hecho es que cuando abro la memoria, no solo estaban las fotos, sino que también detectó un virus, un aparente virus. Yo le puse que lo deje pasar, digamos, porque yo quería saber qué había ahí adentro. Estaban las fotos de Capilla, cerca del cerro, pero también habían archivos, y esto es lo más increíble que vi en mi vida. Dentro de la memoria había un montón de carpetas que tenían archivos. Y esas carpetas tenían fechas desde 1982 hasta 2030, 2050, 2060. Y eso no estaba ahí. Y hoy yo recuerdo que, bueno, en un momento la memoria me la destruyó un antivirus porque no la podía pasar a ninguna otra persona. Recuerdo que hice capturas e incluso se la envié a un ufólogo de esa época. Me dijo que, bueno, que tenía que ver la cámara, todo, una historia. No era tan fácil, no había WhatsApp. En ese momento yo no tenía WhatsApp, no había, entonces no era como ahora. Tenías que manejarte todo por mail, mandar las capturas por mail, era todo. Sí, todo más lento. Algún día. Claro, sí. Si hubiera habido WhatsApp, yo ya estaba, obviamente hubiéramos sabido al menos qué era. Cada carpeta tenía un archivo. El archivo no tenía programa de lectura. O sea, la computadora me decía que no se podía abrir con ningún archivo. La extensión no existía, era una extensión muy rara de puntos y un asterisco rarísimo. Y pero por lo menos había 100 carpetas que no estaban cuando yo me fui. La memoria estaba formateada y estaba lista para grabar. De hecho se grabó ahí. Pero vos fijate, estamos hablando de 1982, carpetas creadas por no sé quién, por no sé qué, no eran mías. Desde 1982 hasta el 3000 creo que había, el año 3000. ¿Qué había ahí? Nunca supe. Quizás había información. La verdad, ¿qué pasó? No sé. Sí, puede haber una distorsión espacio-tiempo y por alguna razón y de alguna forma magnética la memoria se grabó, estamos especulando, ¿no? Se grabó con información que no tenemos. Y como el tiempo no existe y la información es atemporal, tranquilamente se podría haber grabado en una memoria. Estamos hablando de física cuántica, si querés, ni siquiera de espiritualidad. Quizás sea como dicen muchos, que es un vórtice de energía, es un punto neurálgico de energía justo en el cerro, que genera estas distorsiones de espacio-tiempo, y de alguna manera esa información se grabó en esa memoria. Yo la perdí, de hecho la memoria la tengo, pero perdí la información para siempre cuando el antivirus la destruyó. Ya después no se podía acceder y tuve que formatearla, no quedó otra, para ver si después podía recuperar. Nunca más pude recuperar nada. Claro. El mail, bueno, el mail tampoco lo sé, es como que perdí las pruebas, pero no, ojo, no siento una pérdida de ahora no lo puedo demostrar. Es una experiencia mía. La verdad que no es que quiero convencer a nadie. Pero sí la vieron muchos igual, parientes míos, mis viejos, mi esposa, amigos, vieron todos, eso lo vieron todos. Claro. Incluso a este ufólogo que le mandé el mail, también vio la captura de la pantalla, porque no podía mandar los archivos, porque no se podían mover. No los podías eliminar a los archivos, no los podías mover, no los podías copiar, no podías hacer nada. Entonces, bueno, la única que me quedó fue a ver si depurándolo con el antivirus podía mover esa información. No podía hacer nada más que abrir la carpeta y tratar de abrir el archivo, ver el archivo que hay adentro y abrirlo. Es lo único que te dejaba hacer. Lo misterioso es que, ya te digo, las fechas eran desde 1980-82 hasta creo que 3000, el año 3000. Quizás estaba escrito todo, no sé, toda la vida de, no sé, la verdad que no sé que ahora me pongo a pensar, ¿no? Porque en ese momento yo no me daba cuenta, no me di cuenta. Sí, pero hoy me pongo a pensar hasta qué punto te animás a suponer teorías, y siempre fuiste un tipo que iba un poquito más allá del resto. Pero bueno, mira, inclusive hoy lo estás reconociendo, que por hoy fríamente y pasado el tiempo y con otro de más años y más experiencia,
Pero nada, está buenísimo ese planteo que lo haces personal y hay quien te creerá y otros no, pero vos te aseguro que lo que estás comentando no hubo ninguna manipulación humana, sería. No, porque si a ver, en el ciber tampoco, de hecho no pudo acceder porque automáticamente el antivirus bloqueó la memoria y no pudo ver lo que había adentro. Me dijo, no, tiene un virus, la sacó y me la devolvió. No puedo, dice, grabar nada en DVD y en CD porque me va a contaminar la máquina. Bueno, listo. Entonces lo sacó, me lo dio, y así como me lo dio, no la usé más porque estaba llena. Claro, se ve que no estaba llena de fotos Sí, y sí, videos, estaba llena de eso, estaba de esas alterada. carpetas. Sí, sí, sí. Claro, de alguna manera se alteró en la expedición que hicimos por esos cerros, anda a saber qué cerro fue donde pasó eso. Bueno, el bastón de mando fue encontrado, digamos, abajo, en la base del cerro. Ok. Este Ulises lo encontró ahí abajo. Él presentía que estaba ahí y fue y lo desenterró. Pero bueno, hablando de estas cuestiones así medio místicas, esa fue una experiencia, la tercera experiencia. En la segunda fue algo más de vacaciones, digamos, más de disfrute que de expedición y de búsqueda. La tercera sí fue más. Y la primera fue también desconocimiento total. Yo sentía que tenía que ir, quería saber qué pasaba, si era verdad. Y bueno, tuvimos la suerte de poder dormir ahí arriba porque ahí ya no se puede. Vaya, hace unos años que no se puede. Eh, y no, la verdad que fue una experiencia muy interesante, así te lo diría. Qué Pero sí bárbaro. pasaban cosas raras con las cosas electrónicas. No sé si hoy pasa. Hoy tenemos otra tecnología, ¿no? Podría ir con celulares, con mis otros aparatos, ya es otra cosa. Pero sí fue una experiencia. Sí, lo que hoy sí, yo siempre me pregunto es qué hubiera pasado con. Por ahí sí se puede hacer, hoy hay programas que rescatan, después voy a intentarlo, rescatan información de las tarjetas de información vieja. Eh, ¿qué, qué, qué habría en esas carpetas? Yo nunca vi una cosa así. Yo de hecho reparo PC y cosas, algo de informática conozco. En ese momento no, pero después sí. Y la verdad que no sé cómo aparecerían de la nada carpetas con fechas del pasado y de un futuro que todavía no existe, obviamente. ¿Y qué sería cada archivo que tenía dentro? ¿Viste? No, Eso, sí, eso sí. me quedó siempre. Quizás sería información, la verdad, o algún suceso extraño, la verdad no sé. Pero volviendo al tema, sí es un lugar misterioso, el Uritorco, el cerro, y los cerros que lo rodean también, ¿no? Tengo una pregunta de la perspectiva personal o de la gente que ha ido con vos. Tuviste una cierta, por lo que leí también comentan mucho que hay como quizás más de una persona que ha subido al cerro pierde un poco la percepción del tiempo y espacio. Sí, a ver, eh, debo decir la experiencia de haber subido, las personas que suben. Releí varias experiencias de gente que como que no percibe o pierde la percepción del tiempo subiendo, transcurriendo. Claro, bueno, sí, 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 porque bueno, pero es una cuestión de física además. Si vos subís un lugar que no tenés un camino trazado, es un lugar desconocido, lógicamente sí sentís, ya te digo, tiene que ver con una predisposición. Todo esta mística que cuentan, tiene que ver, a mi entender, no descarto nada, con una predisposición psicológica. Como vos vayas al lugar, ¿qué esperes conseguir? Si vos esperás conseguir alivio espiritual, si esperás conseguir paz mental, si esperás conseguir curarte, probablemente lo logres psicológicamente y tu cuerpo se manifieste como tu estado de ánimo y tus químicos, los químicos que genera tu cuerpo, empiecen a funcionar de una manera que generes esa situación. Pero sí hay algo en la subida que sí te da fuerza para subir, al menos a mí. Yo no fui con ganas de decir, bueno, yo subo y no me importa nada. Yo tenía que subir, tenía que llegar allá arriba para ver qué había. Ah, Y sí ¿escuchaste sentí una susurros? fuerza. No escuché susurros. ¿Sombras raras? eh,
No, Ok. no, no. Sí, en esa vez sí vi algo. Mira, ahora que me decís sombras, sí vi algo. Y fue a donde nosotros estábamos Sandra. acampando en un arroyo. No fue. Ya estaba ahí, éramos tan jóvenes. Eh, sí vi una imagen desde un cerro donde estábamos nosotros en el arroyo ahí donde nos bañábamos todos, sacábamos agua, hervíamos todo, bien supervivencia. Sí vi una especie de aborigen con los brazos cruzados mirándonos. Cuando estábamos preparando el fuego, creo que fue el segundo día, porque a la tarde preparábamos fuego, porque obviamente teníamos velas, teníamos linternas y todo para estar ahí, pero no había luz. Y preparábamos fuego, la fogata, con las piedras ahí todo, preparábamos, siempre juntábamos una leña y prendíamos fuego, para hervir el agua, cocinar y todo. Y cuando estábamos juntando ramas, sí vi enfrente así, donde estábamos nosotros, cruzando el arroyo, vi sí una imagen de una especie de aborigen, ¿sí? Con los brazos cruzados como mirándonos. Y yo estaba mirando, juntando las cosas, y cuando miro, ya obviamente directamente ya no estaba. Eso fue como una especie de ilusión óptica. No sé qué era. No sé si es una manifestación psicológica mía, que estaba inducido por la situación, la verdad no sé. O una especie de proyección energética o energía residual o quizás estas, de verdad, ¿por qué no puede haber una ciudad intraterrena, una ciudad dimensional, donde donde los comechingones o alguna civilización relacionada con los comechingones sigan viviendo ahí? No lo sé, la verdad que no estoy especulando, pero sí vi eso y cuando miré directamente ya no estaba. Fue muy raro, una situación extraña esa también. O sea, hay cosas que pasan ahí. No te voy a decir que no pasan cosas. Pasan cosas muy extrañas. Pero uno tiene que ir a experimentarlo, ¿sí? No es que yo te puedo, no te voy a convencer de nada, ni tampoco es una forma de decir, ¿no? Sí. Yo no quiero convencer a nadie de nada. No es mi interés, no me importa, no es algo que a mí me importe. Pero la experiencia tiene que vivirla uno, como todas las experiencias de la vida, obviamente. Tiene que vivirla uno en carne propia. Y ahí te vas a descubrir qué significa para vos. Yo creo al menos que es así, que está en la Sí, búsqueda es de una cada forma uno. de afrontar la experiencia y está fenómena. Cada uno lo hará como quiera y pueda. Che, Dem, estamos llegando a los 50 minutos. Te agradezco como siempre, porque esto acá particularmente, la diferencia de este programa fue 100% tu experiencia y que te anime y tenga ganas de contarlo, está buenísimo. ¿Sabes qué se me ocurre también? Viste que dijimos que había como esa sombra de una marca de una posible nave, de Sí, un sí, ovni, sí. etcétera. Y yo a mí me refiero a las marcas que se han visto en campos de figuras. Más allá Ah, saliendo vos del decís tema puntual, en el mundo sé que hay un montón de sí, fotos de sí, campos, de sí, tomas sí, sí, aéreas. sí. Eso Los círculos de maíz, sí, sí. por ejemplo, ¿qué onda eso? Mira, todo empezó con las marcas tradicionales de platos voladores, entre comillas, ¿no? Que es lo que vos decís en el Cerro Pajarillo este, que aparece una especie de círculo donde el pasto está quemado, se sacó pasto quemado de ahí, se sacó piedras y se hicieron estudios, y las piedras tenían radiación, como si de verdad se hubiera posado una nave extraterrestre o algo extraterrestre o algo que no es de acá, ¿sí? Sí, Se hicieron pruebas de radiación y todo eso. Y en muchas partes del mundo, bueno, así se empezó en muchas partes del mundo, ¿no? En los famosos círculos de maíz que en Inglaterra, un montón de lados, en Estados Unidos empezaron a aparecer. Después de hacer, con el tiempo, pasaron de ser círculos simples a hacerse más complejos, a un nivel de que aparecieron hasta rostros de supuestos alienígenas, con alguna especie de código o gráfico más complejo, mucho más complejo, de tipo sistema binario, incluso hasta apareció una especie de información de cómo eran los extraterrestres. Hay videos incluso en todos lados en internet, estoy hablando hace varios años, por los 90, 2000, por ahí. Y mi colegón Eh, Dem, ¿qué cree? no, yo no sé. No quiero arriesgar porque
porque es un tema muy difícil para mí. Sé que los círculos de... A ver, la evolución del círculo de maíz, de las marcas en el maíz, a mí me llama la atención. Parecen hechos por el hombre, si me preguntas. Ok. ¿Sí? Porque por cómo evolucionan. Primero son primitivos, son círculos nada más, después se van haciendo cada vez más complejos a medida que van teniendo más relevancia, más fama. Es como si hubiera unas personas que lo hacen a propósito para hacer famoso un lugar, tener turismo. Si lo veo objetivamente, creo que puede llegar a ser eso, que esté hecho por nosotros. Sí vi una vez un video donde había unas especies de esferas, ¿sí? No sé si estaba editado, si era un video de efectos especiales. Estoy hablando de un video de hace varios años donde no había After Effects para ponerle las bolitas ahí. Eran unas esferas que iban girando y en el maíz iban marcando, se iba formando la figura. No lo sé, no voy a arriesgar porque no lo sé. Sí, entiendo que la lógica que se maneja ahí, o sea, la mecánica que yo veo es que algo que es primitivo, como una marca de un disco que se posa sobre el pasto, el Un césped sello, o parece el un maíz, sello. claro, que va cambiando y va evolucionando a medida que se hace famoso. Con los años se complejiza de una manera increíble, donde ya se ven patrones, hasta diseños de galaxias, y es raro. No descarto que pueda ser un fenómeno de tipo extraterrestre, pero ¿con qué objetivo también? Tenemos nosotros las líneas de Nazca que se ven desde el cielo. Bueno, tendríamos que hacer un programa sobre eso. No sé si tenés información No, sobre las líneas de Nazca desconozco. en el desierto de Chile. Bueno, las líneas de Nazca son unos dibujos, unas criptografías gigantes que se ven desde el aire. Monos, arañas, están marcadas en el piso, en el suelo. Pero que se pueden hacer, supuestamente son de la época de varios años, ¿sí? Y lo han hecho aborígenes, civilizaciones primitivas, pero que solamente se pueden ver desde el cielo por el tamaño enorme que tienen. ¿Cómo lo hicieron y qué sé yo? No sé. Bueno, pero aparentemente los círculos de maíz están inspirados en este sistema, en esta mecánica que es hacer simbología para verla desde el cielo, desde arriba, digamos. ¿Sí? Tenés un helicóptero o un avión o una nave espacial y lo podés ver desde Sí, arriba. me No lo acuerdo podés ver desde el que terreno. recientemente había visto mucho más normal y más aplicable el tema de la siembra con una cierta posición y diagramación de que se vean figuras el día de mañana. Sí, puede ser. El tema es que acá en los círculos de maíz la mayoría de las veces el maíz o el sorgo, lo que sea que está plantado ahí, está aplastado. Entonces, si vos buscas imágenes o Claro, videos, está aplastado hacia un costado. Y ahí hay sujetos que han demostrado que se puede hacer de forma muy rústica, ¿no? Muy rudimentaria, que es dos alambres con dos palos, uno cada persona, y de forma horizontal ir girando las dos personas, y el alambre va bajando y entrelazando lo que sea, la espiga o el maíz, lo que sea que haya ahí, y se va formando el círculo, los patrones que vos que ves en el maíz. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Entonces ahí está el problema. ¿Cómo podemos discernir entre lo que está hecho por el hombre y lo que es aparentemente de otras civilizaciones, son extraterrestres o ahí extradimensionales? está el dilema, ¿no? Ese es el dilema. Claro, Eh, porque si nosotros lo podemos hacer, claro, Che, Dem, es el tema. mirá, quedan 5 Sí, minutitos. Te voy a decir algo porque después me da, olvido y te soy sensato porque lo hemos charlado off camera. El tema meditación. O sea, para la gente que sí. no lo conoce, a mi colegón es un fenómeno, un experto en meditación de lo Bueno, personal. nota, me das mucho. No sé si has estudiado, pero sí le ha dedicado tiempo. Y eso muchas veces es más importante que el estudio, a veces, para mi forma de ver. Ambas son importantes, pero te conozco. Y hay mucha gente que le interesa y hay mucha gente que ha hecho meditación. Entonces yo creo que se amerita un programa y que bueno, capaz que se enlaza un poco Sí. porque es energía, pero es interesante y nada, yo lo voy a experimentar de cero porque la verdad que he leído muy poco
Y después probablemente me motive a experimentar un poco más. No sé, un dato de color, a veces que he escuchado que en los colegios, por lo menos mi hija tuvo meditación, no sé si un añito o Ah, como mira qué miércoles, bueno. pero lo Mira qué recuerdo, bueno. lo tengo presente porque a ella la marcó bastante en el sentido de que Benítez lo contaba como algo lindo, y que perduró un año, ponele, y le dejó un lindo mensaje. Mi generación no la tuvo, creo que la tuya tampoco. Ah, Pero no. bueno, la verdad desconozco la meditación sinceramente y me parece interesante porque entiendo que ayuda un montón de la energía individual y bueno, es una forma de educarte, ¿no? Sí, es que una buena experiencia. Yo lo utilizo como un reset del cerebro, porque tengo un cerebro muy activo y ese reset, ese mutear el cerebro, le digo yo, desconectarte de los pensamientos es bueno para poder mantener el equilibrio, ¿no? De las ideas. Está muy bueno. Después podés ver el lado místico si querés. Yo siempre separo, ¿no? La parte técnica de cómo funciona, de la interpretación que le quiera dar cada uno. Está bueno, los dos está bueno. Yo digo, mientras algo te haga bien y no le haga mal a los demás, está perfecto. Así que si la persona lo quiere tomar como algo místico o como algo técnico, como algo mecánico, como una función, es perfecto. Si te hace bien, está perfecto. Claro. Sí, es una sensación muy linda. Sí, Sinceramente te genera, te lo sí. dije porque lo tenía pensado y lo habíamos hablado con gente que ve el programa y así que estaría bueno hacerlo y te lo digo para no olvidarme porque a veces me olvido, y nada, va a ser interesante, va a estar copado, me imagino. Vamos a dar, creo que es un buen Yo hago mensaje que... meditación, yo hago meditación desde los 14 años. Solo aprendí, Claro, y después investigué y me di cuenta que hacía meditación. No sabía. Pero bueno, eso está. Y creo que lo hice desde siempre, desde muy chico, pero no lo hacía de la manera correcta, que se hace habitualmente. claro. En posición de loto ni nada. Era una cuestión más, un ejercicio mental. Bien, Sí. Pero después con los años lo fui haciendo y después aprendí que se llamaba meditar. claro. Pero sí, a veces Entonces, es una necesidad que sí, tengo. Dem, entonces la semana que viene vamos a hacer un gran esfuerzo, vas a hacer un gran esfuerzo para recuperar información, imágenes y hacer una reflexión cortita Sí, del cero uritorco. Y ya dentro de 15 días haríamos este programa de meditación y vamos viendo que sigue surgiendo. Le sí, vamos, eso meti- va a estar muy bueno. le vamos a meter a las redes, para seguir creciendo. Lentamente van sumándose gente. La verdad que los números de una cosa y otra, algunas generan más tendencia, otras menos. La gente se copa más, Sí, menos. Pero la verdad que me interesa esto de la variante, ¿no? De no estar marcando un aspecto puntual. Hay veces que coinciden directamente o no. Pero son cosas, son charlas, como siempre decimos, y creo que queda como una reflexión de cierre del programa, una charla de amigos, teniendo temas puntuales que le puede interesar o no a la gente, pero bueno, quizás de la manera amena que la tratamos o tratamos de diferentes temas, se hace agradable, esperemos, les agradecemos a todos aquellos que se copan y nada, la mejor, te agradezco Dem, si querés mandar saludos, despedirte, a última reflexión, o si algún temita más se te ocurre a futuro, más o menos tenemos diagramado algo, pero tampoco hay un manual, o sea, no, cualquier nada, cosa. nada. No, que el programa está muy bueno, más allá de lo que generemos o no, que ojalá sea positivo. Yo te agradezco a vos también el haberme convocado para hacer este programa, que estoy muy contento. Eh, y nada, que lo estamos haciendo con la mejor onda para poder compartir experiencias y pensamientos. Nada más. Bien, recuerden gente, repetimos temas redes, ¿sí? Estamos en Instagram, en YouTube, cualquier programita que ya hemos subido, lo tienen resubido, media hora, una hora, dependiendo qué tema. Y mirá, bueno, así quedan segundos, pero tema tormenta solar, tremendo. Entre ayer y hoy, en teoría Sí, había una probabilidad. Después Atlas, no quiero entrar otra vez porque ya habíamos hablado y siempre terminó con el hay Atlas. novedades. Yo no sé, a Hay mí novedades. un loco, porque espero que sea un loco y no diga la verdad,
Dice que la dirección estaría alterada, la dirección no sería la que todos veíamos, la Sí, dirección no sería la que esperábamos, sí. y si no es la dirección que todos Y la velocidad esperábamos, tampoco. se puede empezar a complicar, pero bueno, la supervivencia de la clase la Sí, sí, sí. tuvimos, pero nada, la mejor Esperemos que, que esperemos que no necesitemos nada de eso. sí, sí, el destino nos está dando señales, creo, pero bueno, nada, con inteligencia y con paciencia informarse y no temer, simplemente involucrarse un poquito y aprender. Bueno, Jean Paul, hasta el próximo programa Chao, entonces. chao, gente.